se acuerdan del caso de Richard Winca, este policía que en el barrio IPPB, si no me equivoco, el barrio, cuando estaba en medio de su trabajo, recibe un ladrillazo que le provoca serios inconvenientes de salud. Incluso en algún momento gente allegada a través de las redes sociales pedía algún dinero para ayudarlo, para poder afrontar alguna operación. Después salió inmediatamente el Estado a decir no, nos hacemos cargo nosotros, qué sé yo. Bueno, la cuestión es que quiero hablar un poquito del caso y de cómo está ahora con el doctor Damián Torres, que es el abogado del policía Winca. Lo tengo en línea el doctor Torres. Buen día, Gustavo Bosco lo saluda, ¿cómo le va? Hola Gustavo, ¿cómo estás? Buen día. Bien, gracias por atendernos, sí. Sí, te escuchaba recién, justamente hablando del tema de RT y pensaba en esto, de los policías, que cuántas veces están expuestos al riesgo y demás cuestiones, ¿no? Como es este caso de Richard Winca, que en su trabajo se vio afectado en esta situación, pero cuántas veces los policías están sujetos a riesgo, ¿no? Sí, que ni nos enteramos, ¿no?, de las cosas que deben pasar a diario, supongo. Sí, totalmente. Por ahí, yo personalmente, si bien obviamente que tengo mi actividad laboral y me ha tocado defender muchos policías y demás, particularmente siempre digo desde lo personal que es bastante ingrata la función del policía, porque está muy al límite en cuanto al tema seguridad, que es quien tiene que actuar ante determinadas situaciones de asegurar o de generar seguridad para todos los ciudadanos, digamos, que vivimos, pero en eso muchas veces vemos la noticia de por ahí un policía ante una dificultad y no vemos por ahí esta noticia de cómo está constantemente en riesgo con su cuerpo el policía, ¿no? Y lo que puede afectar en su vida una situación como esta, por ejemplo, la de Richard Mesa, o como el caso que contabas que fue indemnizado a una persona. Claro. Y Winca fue así, estaba en medio de su trabajo habitual, digamos, bueno, una tarea violenta, obviamente, pero recibe de la nada un ladrillazo, ¿fue así? Sí, a ver, se había producido un hecho en lo que es el barrio del IPPB, un hecho de robo donde le habían robado una mujer, y en ese momento, digamos, es donde van varios policías, y uno de los que había estado, digamos, en ese robo, que estaba tratando de escaparse de la policía, es quien le tira un ladrillazo y le golpea en la cabeza, ¿no? Y generándole lesiones importantes al efectivo policial. Es decir, fue en funciones, fue en su trabajo, fue en el momento que estaban tratando de interceptar a una de las personas que había producido un robo. Uh-huh. Ahora, pero cuando yo decía, obviamente, de la nada el ladrillo no sale, pero como que obviamente no se lo esperó, no esperó que alguien reaccionara de esa manera tan violentamente, supongo, ¿no? Sí, a ver, generalmente el policía está preparado o sabiendo de que esa situación es una situación límite. Lo que sí claramente no le dio tiempo a nada y por eso se produjo el golpe. Vamos a ver bien cómo fue la mecánica de ese ladrillazo, uh-huh. Distancias y demás cuestiones que bueno, es un poquito lo que ahora en la investigación se va a definir. Esta persona, que es la persona que está imputada en el robo y que está imputada en este, digamos, ladrillazo o en estas lesiones graves, quedó imputada por estos delitos y ahora está con prisión preventiva en el penal. Uh-huh. Veremos bien cómo se produjo en esta etapa de investigación de 4 meses que nos dio la justicia, cómo se produjo esta lesión y qué tipo de lesión es, que tuvo una operación muy reciente y bueno, nos comentaba la familia de que realmente fue una situación bastante complicada desde el punto de vista de salud, que podría haber sido peor, que tenía una fractura muy importante en el cráneo, varios huesos rotos, con lo cual, bueno, hay que ir viendo no solo cómo fue, sino también qué secuelas le deja a este policía. Ajá. ¿Está internado aquí en Viedma el policía? Ayer justamente le dieron el alta.
pero continúa con una rehabilitación que le va a llevar mucho tiempo. Pero estuvo internado hasta ayer. Ajá. Usted me decía fractura del cráneo, también tiene un ojo afectado, ¿no? Sí, así es. Por eso te decía de que una de las cosas que no solo vamos a ver bien cómo se produjo este ladrillazo, digamos, que le tiraron y que lo golpeó, sino también las lesiones y qué puede afectar, para ver si estamos hablando de lesiones gravísimas o si incluso podemos estar hablando de una tentativa de homicidio. Depende de cuán en riesgo haya estado también la vida del policía, y que esto se define médicamente. Doctor, en estos días se ha hablado también, ahora escuchando un poco qué le sucedió a Winca y dónde le pegó el ladrillazo, y etcétera, etcétera. ¿Los policías están bien equipados? Porque ahora uno piensa, bueno, tendrían que haber ido a hacer ese operativo, qué sé yo, con cascos y como va el COER, por ejemplo, ¿no? Sí, a ver, yo personalmente tengo una posición, pero es muy personal lo que voy a decir. A ver, equipados o elementos en términos generales, hay elementos, digamos. Lo que pasa es que el policía, a partir de muchos de los antecedentes que han ocurrido, por ejemplo, recordemos uno de los casos que me tocó estar, de que persiguieron a una persona que había abusado de una persona sexualmente y que luego había prendido fuego, y que lo persiguieron. En ese forcejeo se produce la muerte, digamos, de esta persona que había delinquido. Pues en la ruta, en los campos, por ahí. Exactamente, claro, sí. yendo para San Antonio. Sí, entonces, sí. te encontrás a los policías que están tratando de hacer la prevención, y ante esa situación, bueno, la justicia actuó. La propia policía luego los exoneró. Te encontrás con otras situaciones donde policías en procedimiento están imputados de causas penales o sumariados internamente, que incluso cuando se inicia cuando hay un proceso penal en curso, automáticamente hay un sumario y le reducen el sueldo. Entonces, yo lo que veo es que los policías, los que están en la calle, en seguridad y demás, más que protegidos en cuanto a los elementos, no hay un cuidado específicamente para ellos en la función que llevan, que es riesgosa, y que entonces, al no haber una protección, en este caso del Ministerio de Seguridad, a la función policial, se encuentran con que esto, cada vez que tienen una situación, está en riesgo su trabajo, toda su carrera policial y demás cuestiones. Entonces, creo que más de la desprotección que tienen en cuanto a los elementos que utilizan en el momento, que podría ser, me parece que hay una desprotección en la función policial. Entonces, eso es una posición que yo tengo personalmente desde hace bastante tiempo en función de las cosas que voy viendo. Claro, posición con la que coincido, pero además, ¿esto cambió en algún momento, doctor, o siempre fue así y antes el policía no le daba tanta bolilla o las autoridades no sancionaban? Hubo un proceso histórico interno dentro de la policía que al policía que había estado en procedimiento, si bien se lo sumariaba, y esto es una normativa bastante vieja, de hecho estamos hablando de decretos del 80 y pico, que son los que nuclean la función policial, es algo que la normativa viene de hace bastante. Lo que sí había modificado en un momento fue el tema de las decisiones que se tomaban dentro de la policía en cuanto a que causas que son ajenas a la actividad policial, bueno, perfecto, listo, ¿no? Donde se demostraba, automáticamente se sacaba al policía, pero causas que eran en la propia función policial había una especie de entendimiento y de mayor cuidado hacia el policía a la hora de tomar decisiones. Como una especie de flexibilidad también en esas... exacto, por la propia actividad riesgosa. Hace un tiempo acá, cambio sobre todo de autoridades en el Ministerio de Seguridad, es que esto se ha modificado, yo entiendo que para mal, desde mi óptica, y entiendo que es necesario corregirlo en este punto, porque si no, ¿qué nos va a pasar? El policía que tiene que ir a un barrio determinadamente complejo a cumplir su función, está con la cabeza pensando de que si tiene un problema,
con una persona que está en delincuencia, o está en riesgo su vida, como le pasó a Winca, o está en riesgo su trabajo, depende de cómo actúa. Entonces, esto es un tema a rever. No es un tema tampoco estrictamente de Río Negro, ¿no? No. Sería injusto si dijera eso, pero me parece que hay que analizar caso por caso, pero hay que tener un criterio un poquito más comprensivo del policía que está en funciones, porque está poniendo su vida, su trabajo, su familia, sus ingresos, todo en esto. Y sobre todas las cosas, en algún momento habrá que modificar la normativa, porque realmente un policía que entra en una etapa de sumario automáticamente tiene una reducción de sueldo importante y significativa que implica de alguna manera un perjuicio para su propia vida, para la vida de la familia y demás. Esto, a ver, si encuentra de que hay responsabilidad, bueno, se tomarán las medidas, pero mientras tanto capaz que están años con reducción de salario, trabajando lo mismo, y afectando la vida psicológica del policía, de su fuente de ingresos, un montón de cuestiones que me parece que exigen en algún momento por lo menos una discusión importante sobre esos puntos. Y eso, la tiene que comandar esa discusión o empezar por lo menos el gobierno, me imagino, pero ustedes los abogados pueden, incitarla de alguna manera a través de los colegios o individualmente. No, creo que eso es una cuestión más que nada dentro de la propia policía, donde tiene que iniciarse esta discusión. Seguramente, en este caso, quienes son las autoridades de la jefatura de policía son personas que vienen de carrera, con muchos años de experiencia, con mucho conocimiento sobre la cuestión. Entonces en algún momento tendrán que replantearse esto y hablarlo con las autoridades y llevar propuestas en este punto. No creo que sea algo que podamos desde los colegios de abogados y demás, porque no es un tema. De hecho, esto es una posición muy personal, más que institucional o mi función, ¿no? Digo, pero que lo comentan todos los abogados a esto, obviamente, ¿no? Y los policías ya, para mí me parece, no sé, doctor, si coincide, ya hacen eso que usted dice, ante la duda, me quedo en el molde, porque si no, me sancionan. Yo lo he escuchado varias veces eso, ¿no? Sí, personalmente, de los casos que me han tocado a mí, de las cosas que yo he visto, al contrario, no me ha tocado personas que han dejado de actuar en función de esto. Por eso terminaron con... Claro, por eso le iba a decir eso. Claro, sí. No lo sé, yo no me animaría a decir que sea tan así, porque en general hay una tendencia de ponerse la camiseta y defender la institución policial en general. Hay excepciones como en todos lados, ¿no? Claro, bien. Bueno, doctor, le agradecemos el contacto, muy amable. Por favor, un abrazo grande. Igualmente, hasta la próxima. El doctor Damián Torres es el abogado defensor de Richard Winca, el policía que recibió ese ladrillazo en el barrio IPPB cuando estaban persiguiendo junto a algunos colegas suyos, algunos delincuentes que habían robado a una mujer. Después fue agredido con un ladrillazo en la cabeza que le produjo una serie de lesiones. Se entregó 1 o 2 días después, el agresor se entregó y ahora está con prisión preventiva y va a estar con prisión, esperemos, un largo tiempo. Se lo merece. Y hablando de eso, del policía, ¿qué hace el policía? Porque le preguntábamos al doctor, bueno, primero, está bien, es policía de calle que anda vestido como cualquier policía, y de repente pasa algo, tiene que salir corriendo. ¿No tendrían que tener una unidad de apoyo en los móviles, cascos y escudos y demás, como para cuando van a enfrentar algo así? Van a venir ladrillazos, piedrazos, de todo, eso como mínimo. Entonces tendrían que estar bien equipados. Si están bien equipados, bueno, ese es un tema. Pero además, el mismo doctor Torres sacó la cuestión de que por ahí muchos policías tienen temor de actuar, por lo que ya hemos hablado 1000 veces. Terminan ellos sancionados y el delincuente a las 4 horas salió. Porque el juez, no sé, le vio cara de bueno y dice, bueno, que salga, no pasa nada. Y el policía con sueldo reducido, lo que sea, en investigación. Bueno, hay una muy delgada línea, porque además, ¿por qué se hizo esto? Se empezó a aplicar empezaron a aplicar esas medidas, porque se pasaban de la raya también.
O sea, tienen que encontrar un término medio. ¿Cómo? No sé, para eso están los jefes de la policía. Pero tienen que encontrar un término medio, así la policía puede actuar, pero no puede abusar.